La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Comportémonos varonilmente. Esa fue la palabra que el rey David le dio a su hijo Salomón. Compórtese como hombre, compórtese varonilmente. No desista, no se rinda ante las dificultades de la vida. Es la palabra de Dios para nosotros. Dios nos exhorta a comportarnos como es digno, a comportarnos como valientes, como hijos de Dios, como la nueva creación aquí en el mundo. Somos la nueva creación, creados en Cristo Jesús. Somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La exhortación del Señor es que combatamos unánimes por la fe del Evangelio, que nos comportemos dignamente, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir comportarnos como es digno del Evangelio? Quiere decir que vivamos en la fe, en la palabra, que seamos inamovibles, que combatamos por la fe del Evangelio. Combatir en la fe y por la fe es mantenernos firmes en la palabra de Dios. Es no movernos ni a derecha ni a izquierda, es permanecer en la palabra, no permitiendo que el temor nos esclavice, en nada intimidados por los que se oponen, porque el enemigo viene contra nosotros como un río, pero la Biblia dice que el Espíritu levanta bandera sobre él, contra él, es decir, la bandera de la victoria. La bandera del vencedor es la bandera que el Espíritu Santo está levantando en cada uno de nosotros en la medida que nosotros nos mantenemos firmes en la fe, resistiendo los ataques del adversario, los ataques del enemigo, resistiendo por la fe del Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Las palabras que salen de nuestra boca o nos esclavizan o nos liberan. Las palabras que salen de nuestra boca o nos enferman o liberan el cuerpo de toda esclavitud de enfermedad. Si la palabra de Dios que está en nosotros la declaramos con fe, la declaramos con convicción y osadamente ante las circunstancias y nuestros adversarios, la palabra que es la espada del Espíritu derrota siempre al adversario, al enemigo. El poder de la palabra de fe está en nosotros. Nuestra confesión es que la palabra del Padre no puede ser quebrantada. Confesamos que lo que el Padre dice es la verdad, porque la palabra de Dios es veraz, porque la palabra de Dios es viva. Nuestro testimonio de la realidad de la palabra de Dios es temido por Satanás. El diablo teme cuando un creyente confiesa la realidad de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios, y se mantiene firme ante la tormenta, se mantiene firme ante los ataques del enemigo. El diablo tiene temor, tiene miedo cuando un creyente se para en la fe, se basa en la palabra, declara la palabra de fe, la palabra de Dios. Es la única manera como podemos resistir al diablo. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8: someteos pues a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El sometimiento a Dios es estar bajo su autoridad, bajo su palabra. Eso es someternos, tomar la palabra de Dios en serio y obedecerla, someternos a su palabra. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Resistid al diablo, dice la Biblia en Santiago capítulo 4 y en Primera de Pedro capítulo 5. ¿Y cómo podemos resistir al diablo? Con la palabra. El Señor Jesucristo lo hizo. Cuando el diablo lo atacó, cuando el diablo lo asedió, cuando el diablo lo tentó, el Señor resistió a Satanás con la palabra. El Señor Jesús siempre dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo no tuvo otra alternativa sino la de irse. El Señor dice que si nosotros resistimos al diablo con la palabra de Dios, el diablo huirá de nosotros. Con la palabra de Dios vencemos al adversario. La palabra de Dios en nuestra boca es capaz de anular cualquier maldición, de apagar cualquier dardo de fuego del maligno. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu en nuestra boca es temida por Satanás. Hablemos la palabra de Dios. El poder de la palabra de fe está en nuestros corazones. Ahora declarémosla. Caminemos a la luz de nuestra declaración. Nuestra fe jamás va más allá de nuestra confesión. Confesemos la palabra de fe, y la palabra de Dios, la palabra de fe, hará lo que Dios dice que hará. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. Declaremos la victoria, declaremos nuestra sanidad, declaremos la prosperidad, la victoria sobre nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que confirmes la buena palabra en cada oyente. Declaro que los enfermos son sanados por el poder de la palabra. Activo el poder de la vida ahora mismo. Reprendo el espíritu de muerte prematura, ese espíritu malo de enfermedad, espíritu de muerte que está atormentando ese cuerpo. Salga ahora mismo de raíz y no vuelva a atormentarlo. En el nombre de Jesús, lo expulso de ese cuerpo enfermo y declaro la vida. Bendigo las familias. En el nombre de Jesús, hay paz y armonía en los hogares. Bendigo la economía de mis hermanos. Hay prosperidad, buena remuneración por nuestro trabajo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Quebrantamos toda cadena del enemigo, toda atadura de brujería, de hechicería. Declaro ahora mismo libertad en el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.